Cuidé de mi hermano durante 10 años mientras mi madre vivía la vida. Cuando decidí irme, ella dijo que yo era egoísta. Yo sonreí. Tengo 28 años, y hace 5 años hice un voto silencioso que cambiaría mi vida. Me iba a ir, pero no como lo hizo mi padre, de repente, egoísta, sin mirar atrás. Iba a planear cada paso, hacerlo irreversible y asegurarme de que nadie pudiera hacerme volver atrás, especialmente mi madre. Tenía 18 años cuando terminé el bachillerato, pero no hubo toga ni birrete, ni foto, ni cena familiar, ni siquiera un cartón barato. Mi madre me dijo que no podía ir a la ceremonia porque mi hermano menor, Esteban, tenía cita con el dentista. Esteban, que nació con una condición neurológica compleja, que limita la movilidad y el habla. Esteban, que comprendía todo a su alrededor. Esteban, que se convirtió en mi responsabilidad total desde los 15 años. Mi padre se fue cuando yo tenía 10 años. Dijo que no aguantaba el estrés de nuestra nueva normalidad y se fue una noche sin ni siquiera empacar sus cosas. Recuerdo haber oído a mi madre decir, «La familia cuida a la familia». Lo decía como si fuera un mandamiento sagrado. En realidad, quería decir, «Tú vas a cuidar a Esteban porque yo no quiero». Ella decía que rechazaba los roles de género tradicionales, pero en la práctica eso significaba que yo hacía todos los cuidados mientras ella salía con chicos más jóvenes. Viajaba los fines de semana para recargar, y vivía diciéndome que debería sentirme privilegiada por no haberme echado de casa a los 18, como hacían otras madres. A los 19 años, conseguí una beca completa para una universidad fuera del estado. Recibí la carta un jueves. El sábado, mi madre estaba llorando en la mesa del desayuno, diciendo que Esteban no sobreviviría sin mí. No pidió por favor, no dijo gracias, solo dijo que me arrepentiría para siempre si algo le pasaba mientras yo perseguía un sueño egoísta. Así que pospuse. Ella dijo que iba a hacer turnos extra en el hospital. ¿La realidad? Empezó a salir con un tal Rodrigo, que tenía unos 30 años y se quedaba en la habitación extra donde Esteban guardaba el equipo de terapia. En pocas semanas, Rodrigo ya estaba bebiendo cerveza en ropa interior en la cocina, mientras yo empujaba a Esteban en la silla de ruedas sola. Durante 2 años trabajé 20 horas a la semana en un supermercado y pasaba el resto cuidando de Esteban, alimentándolo, cambiándole el pañal, pasándolo de la cama a la silla. Puse alarmas para sus medicinas, hacía estiramientos para evitar que se le agarrotaran los músculos, registraba todo, cada bocado, cada dosis de medicamento, cada transferencia. No era solo por Esteban, era para tener pruebas, porque a los 21 años sabía que no podía vivir así. Empecé a investigar en silencio. Cuando mi madre creía que solo veía novelas por la noche, yo entraba en foros de cuidadores, leía casos de emancipación y averiguaba sobre tutela legal. Aprendí a contabilizar el trabajo no remunerado. Leí los relatos de otras hijas atrapadas en ese mismo ciclo. Empecé a anotar cada vez que mi madre usaba a Esteban como escudo, como aquella vez que dije que quería hacer una materia online y ella se rió. En una semana ya vas a fracasar. O cuando me dio gripe y ella dijo, quita esa cara, él aún necesita su desayuno y su medicina. Nunca un gracias. A los 22 me inscribí en una universidad comunitaria usando una dirección postal falsa, la casa de mi amiga Carla. Usé esa dirección en todos los registros. Y le dije a mi madre que solo estaba haciendo cursos gratuitos online. A ella no le importó averiguar más. Durante el año siguiente, estudiaba por las noches y durante las sesiones de terapia de Esteban, guardando mi laptop en un cajón de la cocina. No quería ser una carga para él. Aún así seguía cuidando cada cosa. Pero también empecé a ahorrar. 200, 500 pesos aquí y allá. Abrí cuenta en otro banco a mi nombre. La gerente de la sucursal me ayudó. A los 24 ya tenía un año de créditos universitarios, unos cuantos miles en la cuenta y documentación para probar que yo era la cuidadora principal de Esteban desde casi una década. Fue entonces cuando busqué un abogado especialista en derechos de personas con discapacidad. Pagué la consulta en efectivo. Pregunté por los recursos estatales para hermanos adultos dependientes, mis derechos si probaba negligencia o abuso por parte de mi madre, ya que ella seguía siendo la tutora legal de Esteban. El abogado confirmó lo que yo sospechaba. Si me iba de un día para otro, Esteban sufriría. Pero si reunía pruebas, mediante el cambio de cuidador, denunciando cada acto de negligencia, en el momento oportuno, podría asumir la tutela legal y marcharme protegida legalmente. Así comencé a armar la carpeta. Ahí registré cada detalle. Citas médicas, días que mi madre olvidaba la medicina, ocasiones en que tuve que faltar al trabajo porque ella se negaba a quedarse en casa con él. Tenía nombres, fechas, recibos, hasta fotos.
Cada mentira de ella fue una pestaña nueva. Me tomó otro año encontrar una asistente social dispuesta a ayudar con el informe. Le dije que no quería castigar a mi madre, solo proteger a Esteban e irme sin culpa. Hace 5 años, di el primer paso. No fue una ruptura dramática, fue un cambio silencioso, subterráneo, que nadie podía rastrear hasta mí. Primero, abrí una cuenta nueva a mi nombre y pedí que parte de mi sueldo viniera en cheques en papel en lugar de depósito directo, diciendo que mi cuenta tenía algún error. Nadie preguntó. Los cheques iban a la cuenta nueva, de unos pocos cientos por vez, construyendo una base sin levantar sospechas. Compré un celular usado por 800 pesos en una app local, pagué al contado y usé nombre falso. Quedaba apagado, escondido. Solo lo encendía cuando buscaba trabajos remotos. Buscaba trabajo de jornada flexible, sin necesidad de mostrarme o contar sobre mi vida personal. 3 meses después, lo conseguí. Contrato de entrada de datos para una pequeña startup en otro estado. No era glamoroso, pero pagaba 3 veces más que el trabajo de caja en el mercado. Necesitaban a alguien detallista, disponible a horarios extraños. Yo encajaba. Trabajé mientras Esteban dormía la siesta. Empecé a escribir esto en aquella noche en la que me prometí a mí misma que saldría de esa casa. Era 15 de junio, y el reloj marcaba las 12:10. Esteban dormía con un suspiro tenue. Su cara serena era el ancla que me recordaba por qué todo tenía que cambiar. Me senté en la cama junto a él y, en voz baja, le susurré: «Todo va a estar bien, te lo prometo». Ese juramento fue el primer paso de una fuga silenciosa, calculada, irreversible. Todo comenzó años atrás, cuando cumplí 18 y recibí aquella beca. Recuerdo el sobresalto de mi madre, las lágrimas en sus ojos diciendo que Esteban no sobreviviría sin mí. Pero no me importó que no me pidiera permiso, que no me abrazara, ni siquiera dijera gracias. Yo me había preparado para entender. Ella podía negarlo todo, pero jamás ocultaría su miedo a perder el control. Desde entonces, mi vida se convirtió en un pulso constante entre lo que debía ser y lo que anhelaba ser. En la mañana lavaba a Esteban, cada movimiento milimétrico, asegurar que su respiración fuera libre, que sus músculos no se agarrotaran. Por la tarde, trabajaba en un supermercado, y por la noche, me reunía con mi realidad paralela, foros de cuidadores, páginas de emancipación, leyes de tutela, estrategias de prueba. Mientras mis compañeras dormían, yo tomaba notas, creaba carpetas con fechas, fotos, registros, recortes, facturas. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien tendría que demostrar que esto no era generosidad, era cárcel. Tengo 28 años ahora, pero en aquel entonces estaba consumida por una mezcla de culpa y furia. Culpa de no poder huir sin dejar a Esteban, furia por entender que mi madre jamás aliviaría mi carga. Y aquel voto en silencio era mi único asidero. Me iría, sí, pero no sola. Me aseguraría de que ella no pudiera arrebatarme mi vida, ni manipular mi dolor. Esa era la línea. A las primeras luces del alba, después del turno de supermercado, me sentaba en el porche con un café tibio. Mi madre pasaba sin verme, lo que me daba una combinación extraña de alivio y dolor. Alivio porque ese silencio entre nosotras era mi victoria. Dolor porque el vacío era más fuerte que cualquier discusión. Pero ese primer trozo de libertad llegaba justo ahí, cuando el mundo exterior todavía no había despertado, y yo soñaba con una vida diferente. Mi estrategia fue lenta y paciente, abriendo cuentas bancarias en secreto, economizando cada euro que podía, usando direcciones falsas para inscribirme en la universidad sin despertar sospechas. Recuerdo aquel día que escondí el portátil en la cocina, junto a los estantes de la comida, y me puse a estudiar frenéticamente mientras Esteban tomaba su siesta. La sensación de estar arrancándole tiempo al día, robando horas, me mantenía viva. Pero nada de esto se compara con lo que pasó aquel otoño. Mi madre regresó del hospital donde trabajaba con cara de triunfo y una jefa a su lado. Decía que habían discutido mi futuro. ¿Vas a ser una ciudadana de segunda, quedándote atrapada en Madrid toda tu vida?, dijo aquella jefa, sonriendo condescendiente. Yo fingí que era una conversación cualquiera, mientras por dentro algo en mí se tensaba y juraba que ese día marcaría un punto de no retorno. Aquel mismo día, al llegar a casa, comencé a grabar sus palabras, sus reproches velados, su desprecio disfrazado de preocupación. Sabía que eran pequeñas piezas, pero piezas al fin, porque los grandes puzzles nacen de pequeños fragmentos. Esa noche, mientras Esteban dormía, pasé 1 hora transcribiendo audios en mi cuaderno. Cada «tú no vales», «sin mí estarías perdida», «eres egoísta», quedó registrado, y supe que esa información sería mi poder. Me quedé mirando al techo,
con el cuaderno abierto sobre mis rodillas, iluminada por la tenue luz de la cocina. Pensé en cada vez que mi madre lo usó como excusa para frenar un sueño mío, una beca, una salida. Pensé en todo lo que yo hubiera sido sin esa sombra asfixiante, y prometí que muy pronto esa historia cambiaría. Al amanecer, tomé una decisión. Buscaría un abogado, formalizaría un plan, pero antes de siquiera hablar con él, reuniría la última prueba. La confirmación de que aquella jefa y Rodrigo sabían lo suficiente para guardar silencio. Eso significaba infiltrarme en su círculo, sembrar una duda, conseguir un testigo. Así que lo hice. Me presenté una tarde en el trabajo del supermercado como voluntaria para la fiesta de Navidad. Me hice amiga de la hija de la jefa del hospital, y con carisma tranquilo, logré que me contara detalles. Cómo habían hablado de mí detrás de mi espalda, cómo la jefa admiraba lo segura que era mi madre, cómo pensaban que yo necesitaba que me cuidaran toda la vida. Fueron frases sueltas, pero comprometedoras. Aquella noche, al final de ese capítulo, tomé mi teléfono escondido bajo la mesa y le dije a la hija de la jefa: «Guarda esto. Puede ser importante». Antes de colgar, la miré. «Tienes el valor de soltarlo cuando llegue el momento». Y con ese peso en las manos, entré de nuevo en la casa. Esteban dormía plácido. Yo respiré hondo y cerré la puerta detrás de mí. Pero afuera, una llamada esperaba silenciar todo. Fue un mensaje breve. «Tienes que responder por lo tuyo, o lo perderás todo». Lo leí y mi corazón dio un vuelco, porque entendí. En este juego, ya no hay retorno. Todo o nada. Cuando recibí ese mensaje, «Tienes que responder por lo tuyo, o lo perderás todo», lo primero que pensé fue en Esteban, no en mí, no en mi madre, en él. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por rabia contenida. Lo leí 3 veces, cada una con más atención. El número no estaba guardado en mis contactos. No había firma, nada, solo ese eco amenazante que golpeaba como un susurro helado al oído. Apreté el móvil con fuerza y me prometí que, si alguien pensaba que podía usar a Esteban contra mí, esa persona aún no me conocía de verdad. No le dije nada a mi madre, claro. Esa noche estaba demasiado ocupada celebrando su nuevo puesto en el hospital con una botella de vino tinto, y Rodrigo, que como siempre andaba en calzoncillos por la cocina, como si fuera dueño de todo. «¿Quieres una copa, Clarita?», me dijo él, sonriendo con esa mezcla de sarcasmo y asco. «¿Me ves cara de tener algo que celebrar?», respondí sin mirarle, mientras preparaba la medicación de Esteban. «Tendrías que relajarte, chica. No todo es esa cara larga». La manera en que me hablaba, con esa condescendencia grasa y empalagosa, me hacía desear tener una cámara oculta en cada rincón de la casa. «Relájate tú. Estás en calzoncillos en una casa que ni es tuya, ni te pertenece», solté, sin siquiera subir el tono de voz. Fue suficiente. Rodrigo me fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Se giró hacia la botella y murmuró algo entre dientes. No me importaba. Para mí, cada frase, cada situación como esa, era solo otro ladrillo en el muro que construiría entre nosotros. Esa misma noche, volví a revisar el dossier. Todo estaba ahí. Fotos de descuidos, registros médicos omitidos, videos de la madre olvidando medicaciones. Y ahora, con la ayuda de la hija de la jefa, declaraciones que podrían hundir su reputación en el hospital. Pero aquel mensaje, ese mensaje no venía de mi madre. Era distinto. Durante días, empecé a analizar todo. Revisé cámaras. Pregunté discretamente a conocidos, hasta que Carla, mi amiga de toda la vida y cómplice silenciosa en mis planes, me dijo algo que me heló la sangre. «Clara, tu madre lleva meses pidiendo préstamos con tu nombre, con tu DNI». No me lo creí. Quise pensar que Carla se confundía, pero luego me enseñó la copia del documento que había conseguido a través de un conocido en una oficina de crédito. Ahí estaba mi firma, falsificada. Claro, en al menos 3 contratos de crédito rápido. Un total de más de 8,000 euros. Tuve que sentarme. «No puede ser», dije, aunque por dentro ya lo sabía. «Lo es, y si tú no haces nada, eso será tuyo, legalmente tuyo». Sentí un nudo en el estómago. Esteban me miraba desde la silla como si intuyera algo. Se lo acerqué, le acaricié el cabello despacio, y le susurré al oído. «No nos van a detener, ¿sí? Te lo prometí, y yo cumplo mis promesas». Decidí entonces hacer algo más drástico, enfrentar a mi madre. Esperé a que llegara del hospital. Era tarde, cerca de las 11. La casa estaba en silencio. Rodrigo dormía, roncando en el sofá como un jabalí. Me senté en la mesa con todos los papeles encima, los créditos, las pruebas, incluso una hoja con las firmas comparadas. Cuando ella me vio, soltó el bolso y se congeló. «¿Qué haces con eso?»,
Preguntó, con una mezcla de nervios y autoridad. ¿Por qué usaste mi nombre? Pregunté yo, sin levantar la voz. No empieces con tus tonterías, dijo y se giró para irse. Mamá, tengo pruebas. Firmaste préstamos a mi nombre. Me endeudaste sin decirme una palabra. Eso es ilegal. Es prisión. Yo te di todo, gritó entonces, por primera vez con pánico en los ojos. Te cuidé, te mantuve. Te dejé vivir aquí sin pagar nada. Me dejaste vivir aquí para que cuidara de tu hijo, que también es mi hermano. No fue caridad. Fue abandono disfrazado de obligación. Ella retrocedió. No lo esperaba. Esa no era la Clara que conocía. Voy a denunciarlo. Y esta vez no te voy a proteger. No respondió. Se giró y subió las escaleras sin decir nada más. Esa noche dormí con Esteban a mi lado, por precaución. A la mañana siguiente, Rodrigo ya no estaba. Se había ido sin dejar rastro. Ni una nota, ni un adiós. Pero el verdadero golpe vino al día siguiente. Cuando salí a buscar pan, un hombre me entregó un sobre blanco. No llevaba remitente. Lo abrí ahí mismo, en la acera. Dentro había solo una frase, escrita con una caligrafía nerviosa. Esteban no es quien tú crees. Pregunta por María del Rosario. Mi corazón se detuvo. María del Rosario. Era el segundo nombre de mi madre. Estuve más de una hora sentada en un banco del parque con el sobre en las manos. La frase era breve, escrita en bolígrafo azul, letras apretadas y temblorosas. Esteban no es quien tú crees. Pregunta por María del Rosario. No decía más, pero decía todo. Volví a casa caminando despacio, sintiendo cómo cada paso que daba me alejaba de todo lo que creía saber. Miré a Esteban, él siempre tan sereno en su mundo, ajeno al veneno que nuestra madre había sembrado por años, y supe que no podía ignorarlo. Había algo oculto, algo que quizás cambiaría todo. Por primera vez en años, abrí el armario de los recuerdos prohibidos, la caja vieja donde mamá guardaba fotos antiguas, cartas del pasado, cosas que nadie tocaba. Esa caja estaba en el desván, cubierta de polvo, como si el tiempo mismo la hubiera querido enterrar. La bajé con cuidado. Mis manos temblaban mientras la abría. Lo primero que encontré fue una foto vieja de mi madre, jovencísima, embarazada, con una expresión que no le recordaba. No parecía feliz, más bien derrotada. En el reverso había una fecha escrita: Sevilla, mayo de 1996, 3 meses antes de que naciera Esteban. Ahí fue cuando lo noté. Había otra mujer en la foto. Estaba junto a mi madre, con la mano sobre su vientre. Tenía los ojos rasgados como los de Esteban, y sonreía, con una ternura tan real, tan maternal, que me hizo sentir un vuelco en el pecho. Busqué más, cartas, recibos, certificados médicos, y ahí lo encontré. Un informe del Hospital Virgen del Rocío, fechado el 18 de agosto de 1996, con el nombre de María del Rosario Ortega González como madre gestante y otro nombre tachado con marcador negro. Intenté raspar la tinta con cuidado, pero no logré ver nada, solo una inicial. Ah, ¿quién era esta mujer? Pregunté en voz baja, aunque ya sabía que tendría que enfrentarlo de verdad. Ya no era solo venganza, era necesidad, era justicia. Esa noche esperé que mi madre regresara. No me importaba si venía cansada, si venía furiosa. Me senté frente a la puerta con la foto en la mano. Cuando entró, me miró con frialdad. ¿Qué haces despierta? ¿Quién es ella? Le mostré la foto. Sus ojos se agrandaron, como si acabara de ver un fantasma. Se quedó congelada, sin moverse, sin respirar. 1 segundo, 2, y luego, en un tono que nunca le había escuchado antes, dijo: No te metas en eso. Dímelo. Ahora. No, no entiendes nada, Clara. No sabes lo que estás removiendo. ¿Quién es Esteban, mamá? ¿Quién es en realidad? Me gritó. Me insultó. Me dijo que todo lo que tenía era gracias a ella, que yo no era nadie sin su sacrificio, que si Esteban está vivo, es por ella. Pero entonces, sin esperarlo, Esteban comenzó a llorar. Un llanto que no le conocía, lleno de angustia, de terror. Corrí a su lado, lo abracé. Él balbuceaba algo, una palabra suelta que no había pronunciado antes. «Mamá». La miré. Ella también lo oyó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sabe, no se acuerda», dijo con un hilo de voz. «¿No se acuerda de qué?» Ella se giró, abrió la puerta de la cocina y dijo: «Era mi hermana, Aitana, la madre de Esteban. No dije nada. Murió en el parto. Nadie más podía cuidarlo. Nadie quería hacerlo. Yo me hice pasar por su madre para evitar que se lo llevaran a una institución. Falsifiqué papeles. Enterré el pasado. Todo por protegerlo. Me quedé en silencio. Había querido destruirla, hundirla, pero ahora tenía una verdad más compleja, más rota.
¿Y por qué me mentiste? ¿Por qué me hiciste creer que era tu hijo? Porque necesitaba que te quedaras. Si sabías que no era tu hermano, te irías, y yo no podía con él sola. Su voz quebró. Por primera vez vi culpa, miedo real en sus ojos, pero no era suficiente. No después de todo lo que había hecho, no después de robarme mi juventud, mi identidad, mis sueños. Esa noche, dormí en el suelo de la habitación de Esteban, abrazada a él, sintiendo el peso de una historia que ya no podía borrar. El amanecer no trajo consuelo, solo preguntas. Al día siguiente, fui al registro civil. Con la ayuda del abogado, pedí el acta original de nacimiento de Esteban. Tardaron horas en buscarla, y cuando me la entregaron, sentí que el suelo se me abría bajo los pies. El padre de Esteban no era mi padre, y tampoco era Rodrigo. Era alguien más, un nombre que conocía, un nombre que no debía estar ahí. Antonio Beltrán Ortega, mi tío, el hermano de mi madre. No recuerdo cómo volví del registro civil ese día. Caminé kilómetros sin rumbo, con el acta de nacimiento en la mano, apretada contra el pecho como si pudiera explotar. Cada paso era como caminar sobre cristales. Cada imagen del pasado se rompía dentro de mí, dejando esquirlas en lugares que no sabía que existían. Antonio Beltrán Ortega, mi tío, el padre de Esteban, el hermano de mi madre. Todo el cuerpo me temblaba. Nunca lo había conocido bien. Sabía que existía. Claro, pero él desapareció de nuestras vidas cuando yo era niña. Mi madre decía que había emigrado a Francia, que nunca quiso saber de la familia. Lo describía como un cobarde, un inútil, un traidor. Nunca supe si había muerto, si seguía vivo. Y ahora descubría que había sido algo mucho peor. Volví a casa y esperé a que mi madre bajara. Tenía la cara hinchada. No sé si era del llanto, del vino o de los recuerdos. ¿Sabes quién es el padre de Esteban?, le dije. Se quedó helada. No deberías haber ido tan lejos, Clara. Eso no te hará bien. ¿Cómo pudiste? Mi voz era un susurro. El tipo de susurro que se arrastra por la piel como una cuchilla fría. No fui yo, dijo. Fue él. Lo obligó. Aitana no quería. Yo llegué tarde. ¿Llegaste tarde a qué? A todo. Se derrumbó ahí mismo, frente al sofá. Casi no pude reconocerla. Por un segundo, ya no era la mujer dura, calculadora, que me había criado como esclava emocional. Era otra. Una mujer rota, atrapada en una culpa que había guardado durante años bajo capas de silencio y mentira. Estábamos solas. Papá se había muerto. Mamá no podía con nosotras. Antonio era el único que parecía ayudarnos. Aitana confiaba en él. Hasta que una noche la dejó embarazada. Tenía 17 años, Clara. 17. El silencio fue tan espeso que dolía respirar. ¿Y tú lo encubriste? No lo encubrí. Lo enfrenté. Pero ella no quiso denunciar. Decía que se avergonzaba, que si alguien lo sabía, la culparían a ella. Me rogó que lo mantuviera en secreto. Me juró que criaría a ese niño sola. ¿Y tú? La ayudé. Hasta donde pude, hasta que la cosa se complicó. El parto fue horrible, se desangró, y en el hospital nadie sabía nada. Me preguntaron quién era el padre, quién se haría cargo, y yo dije que era mío. Firmé los papeles, por miedo, por rabia, por no permitir que lo institucionalizaran. Era un bebé con complicaciones. Clara, lo iban a encerrar. Así que me lo ocultaste todo. Aitana, Antonio, el abuso, la muerte, y me dejaste a mí criar al hijo de un violador, como si nada. Ella no respondió, solo se abrazó las piernas y se quedó ahí, encogida, como una niña. Yo no lloré, ya no podía. Lo que sentía era algo más profundo, más frío, más duro. Esa noche, me encerré en mi cuarto y llamé a Carla. ¿Puedes buscar algo para mí?, le dije. Antonio Beltrán Ortega, nacido en Zaragoza. Tiene que estar en algún sitio. ¿Estás bien? No, pero necesito terminar esto. En menos de 2 días, Carla me mandó la ubicación de un taller mecánico en las afueras de Valencia. El propietario, Antonio B. Ortega, vivía en un pequeño piso encima del taller. No estaba muerto. No se había ido a Francia. Estaba a pocas horas de Madrid, viviendo tranquilo, lejos del desastre que dejó atrás. Le mostré la dirección al abogado. Me dijo que tenía opciones, que podía denunciar, abrir un caso, revocar la custodia falsificada si demostraba abuso en el origen, que podía usar la historia para garantizar protección total para mí y para Esteban. Pero yo no quería procesos lentos. Yo necesitaba verlo. Necesitaba mirarlo a los ojos y decirle que no había logrado borrar su pasado, que su crimen vivía, respiraba, caminaba y que tenía un nombre, Esteban. Así que fui.
Conduje 6 horas en silencio. Esteban quedó con Carla. No le conté nada. Solo le dije que tenía que cerrar algo pendiente, algo grande. El taller estaba en una calle polvorienta, rodeado de casas viejas. Había un cartel oxidado y un Peugeot blanco a medio reparar en la entrada. Salí del coche con el corazón latiendo en las sienes, y ahí estaba él, Antonio, más viejo, más calvo, pero inconfundible. Los mismos ojos que Esteban. ¿Puedo ayudarte?, me preguntó. Sí, dije, y mi voz no tembló. Soy Clara, hija de María del Rosario, sobrina de Aitana. El color se le fue del rostro. Dio un paso atrás. No dijo una palabra. No hacía falta. Vengo a hablar de lo que hiciste, y no pienso irme hasta que lo digas tú. Me miró como si hubiese visto a un espectro. Sus labios temblaron, pero no emitieron sonido. Por un segundo, pensé que se desplomaría allí mismo, en medio de esa mezcla de grasa, aceite y tiempo acumulado. Pero no. Antonio era un cobarde, pero no un débil. Dio un paso atrás y frunció el ceño. ¿Qué has dicho? Soy Clara, hija de tu hermana María del Rosario, la única sobrina que tienes, y sé lo que le hiciste a Aitana. No había más máscaras, ninguna sonrisa incómoda, ninguna risa falsa, solo silencio. Un silencio que se estiró como un alambre tenso hasta que casi cortó el aire. Eso fue hace mucho tiempo, murmuró finalmente. ¿Quién te ha contado eso? Tu otra hermana, y el acta de nacimiento, y una foto de ti con ella, embarazada. No necesito que lo confirmes, solo necesito que me mires y me digas si duermes bien por las noches. Se pasó la mano por la cara. Sudaba. El hombre que tenía delante no era un monstruo gritando. No, era peor. Era uno que callaba, que prefería enterrar la mierda hasta que dejara de oler. Pero la mierda, tarde o temprano, siempre flota. Aitana me perdonó, dijo mirando al suelo. No te atrevas. Me lo pidió. Me pidió que no lo dijera a nadie. Tenía miedo, joder. Y yo era joven. No, tú eras un hombre hecho y derecho. Ella era una niña. Y la dejaste morir, sola, con un hijo que jamás pidió. Quiso replicar, pero no pudo. Lo vi apretar los dientes. Un tic le saltó en la mandíbula. Se sentó sobre un banco de metal oxidado. Y por un segundo, la fachada de hombre trabajador se derrumbó. No lo planeé, dijo sin mirarme. Fue una noche. Ella estaba triste. Había discutido con tu madre. Bebimos. Fue un error. No fue un error. Fue una violación. Si no puedes decir esa palabra, es porque sabes que fue exactamente eso. Me miró. Esta vez, de verdad. Y en su mirada no había defensa. No había excusas. Solo un miedo antiguo y nauseabundo. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Que me entregue? Quiero que digas su nombre, en voz alta, y que admitas lo que hiciste. Silencio. ¿Lo ves? Ni siquiera eso puedes darme. Me giré para irme, pero entonces dijo algo que me dejó paralizada. Esteban sabe algo. No sé cómo, pero lo sabe. Vino a verme hace unos meses, solo, en una silla de ruedas. No hablaba, pero me miraba con un odio que, lo juro, Clara, sentí que me atravesaba. Me giré lentamente. Todo se detuvo dentro de mí. ¿Qué has dicho? Me buscó. Tenía una hoja con mi nombre y esta dirección. Me la enseñó. Me la puso delante como un juez, como un fantasma. No podía ser. Esteban no puede caminar solo. No puede tomar decisiones sin ayuda. ¿Estás diciendo que vino hasta aquí sin decirme nada? Sí. Y te juro que lo vi en sus ojos. Sabía. No sé cómo, pero sabía quién era yo. Y lo que hice. Tragué saliva. El aire se volvió pesado. El corazón me retumbaba en las costillas. ¿Y qué hiciste tú? Le pedí perdón. ¿Y crees que eso basta? No. Por eso pensé que tú venías a matarme. No soy como tú, le dije, y me marché. No lloré en el coche. No grité. Solo conduje, mecanizada. Como si el mundo se hubiera torcido en un ángulo extraño y todo lo demás no tuviera sentido. Cuando llegué a casa, Esteban dormía. Carla me recibió con una cara extraña, como si supiera que yo traía noticias que no se podían digerir sin tragar dolor. Me senté a su lado. Le conté todo, desde la foto, el acta, hasta la confesión. No entiendo cómo Esteban fue capaz de llegar hasta él sin decírtelo, dijo Carla. ¿Cuándo? Eso es lo que me rompe, respondí. ¿Cómo sabía él la verdad antes que yo? Al día siguiente, revisé los papeles de Esteban, su cuaderno, su carpeta de dibujos. Buscaba alguna señal, algo, cualquier cosa, y la encontré. Una hoja, doblada con cuidado, escondida entre los libros de fisioterapia. Era un dibujo, un hombre con barba, arreglando un coche. Detrás, una mujer, pequeña, flaca, con una X en la boca, y abajo, en letras torpes, escritas con su puño. Este es el hombre que le quitó la voz a mamá. Sostuve el dibujo en las manos como si me ardiera. Estaba temblando, pero no por miedo.
Era algo más ancestral, más visceral. Era la rabia de generaciones, la rabia de Aitana, la mía, la que se había quedado atrapada durante años en ese silencio envenenado que rodeaba nuestra familia. Esteban lo sabía, desde hace tiempo, desde mucho antes de que yo empezara a sospechar. La rabia se mezclaba con la culpa, y luego con una ternura devastadora. Lo miré dormir, su respiración pausada, su boca entreabierta, su brazo colgando fuera de la sábana, y me rompí. Me senté junto a él, le acaricié la frente con los dedos y le hablé muy bajito, como cuando tenía 8 años y le cantaba para que no llorara durante las crisis musculares. Lo sabías todo, Esteban, y aún así no me dijiste nada, porque me protegías, porque me diste tiempo, porque querías que yo estuviera lista. Eres tú quien me salvó. Siempre fuiste tú. Mis lágrimas cayeron sobre la sábana. No las detuve. A la mañana siguiente, pedí una cita urgente con el abogado. No era una conversación para posponer. No después de saber que Esteban había buscado a Antonio por su cuenta. No después de ver ese dibujo. Quedamos en una cafetería cerca de la Gran Vía. Un sitio discreto, silencioso. Le mostré el dibujo sin decir una palabra. Él lo miró durante varios minutos, sin tocarlo. Clara, dijo finalmente, esto es devastador, pero también muy poderoso. ¿Has pensado en qué quieres hacer con todo esto? Asentí. Quiero denunciar. Todo, desde el principio. Quiero abrir el caso de Aitana. Quiero quitarle a mi madre la tutela de Esteban. Y quiero impedir que ese hombre siga libre. Él respiró hondo. Será un proceso largo, doloroso. Vas a remover el infierno. Ya estoy en el infierno. Solo quiero que alguien prenda una luz. Nos pusimos en marcha de inmediato. Recopilamos todo. Testimonios, actas, el dibujo, la confesión implícita de Antonio grabada en mi móvil, el fraude de identidad de mi madre, los créditos, la negligencia. Todo era un castillo de abusos sostenido por años de miedo. La estrategia fue clara. Primero quitar la tutela a mi madre y reclamarla legalmente como hermana y cuidadora principal, con pruebas de capacidad, estabilidad y antecedentes. Luego abrir el caso de Aitana como víctima de abuso, adjuntando pruebas de ocultamiento, omisión y suplantación. Por último, activar una orden de investigación penal contra Antonio por abuso sexual de menor, paternidad no reconocida y evasión de responsabilidad. Lo que no esperaba era que mi madre contraatacara. Una noche regresé del supermercado y encontré la puerta entreabierta, todo revuelto, papeles por el suelo, el dossier desaparecido, mis carpetas, las cuentas, el dibujo, todo. Esteban estaba bien, Carla también, pero había signos claros. Alguien había buscado algo, había saboteado mi archivo. Quería retrasar mi avance. Fui directamente a casa de mi madre. Entré sin llamar. Ella estaba en el sofá, copa de vino en mano, mirando una serie. Me observó como si nada. ¿Se te ha perdido algo, Clara? Devuélvemelo. Ahora. No sé de qué hablas. Te juro que si no me lo devuelves, vas a tener que verme cada día en el juzgado, hasta que no puedas mirar a nadie sin sentir vergüenza. Ella rió. Una risa hueca, vieja, vacía. ¿Vergüenza? ¿Tú crees que yo tengo vergüenza? A estas alturas, ya no siento nada, Clara. Lo único que me queda eres tú, y ahora me quieres dejar también. No es que te quiera dejar, es que nunca estuve contigo. Siempre estuve sola. Salí de ahí sin una palabra más, pero cuando llegué a casa, sobre la mesa de la cocina, había un sobre, sin remitente. Dentro estaban los documentos, las carpetas, todo, y una nota escrita con letra temblorosa. No lo hago por ti, lo hago por Esteban, y por ella. Y entonces supe que, por primera vez en años, había tocado algo en ella. Tal vez remordimiento, tal vez miedo. No lo sé, no me importa. Solo sé que esa noche abrí una nueva carpeta en mi ordenador. Le puse un título, Aitana, y lo primero que escribí fue: esta es la historia de una niña que no fue escuchada, pero su voz sigue viva en cada paso de su hijo, y en la justicia que ahora vamos a construir. 2 días después, recibí una llamada del abogado. Clara, tienes que venir. Hay algo que no sabíamos. Un testigo ha aparecido. Alguien que dice haber vivido con Antonio en esa época. Y quiere hablar. ¿Quién? Dice llamarse Sofía y asegura haber visto todo. Me presenté en el despacho del abogado al día siguiente. Era temprano, pero mi corazón iba adelantado al reloj. La ansiedad me apretaba el pecho, como si supiera que, una vez más, nada volvería a ser igual. Sofía ya estaba allí. Era una mujer de unos 50 y tantos años, piel aceitunada, cabello recogido en una trenza firme, y ojos oscuros que parecían haber visto demasiado. No sonrió cuando me vio, solo asintió con la cabeza,
como si ya supiera que yo no estaba allí por cortesía, sino por algo mucho más serio. Tú eres la sobrina, dijo, sin rodeos. Clara, sí, te pareces a Aitana. Mi estómago se encogió. Nadie me lo había dicho antes. Nadie se atrevía a nombrarla con ese cariño, esa presencia que la hacía volver solo con pronunciarla. ¿Cómo la conocías? Sofía respiró hondo, miró al abogado, luego a mí, y comenzó. Viví con Antonio durante 2 años, cuando él aún estaba en Zaragoza. Fue una relación, si se le puede llamar así, violenta, controladora, pero yo no tenía a dónde ir. Entonces llegó Aitana, con apenas 17 años, una niña. Tu madre la mandó a vivir con nosotros por un tiempo, mientras se ordenaban las cosas en casa. Eso fue lo que dijo. Yo me quedé helada. ¿Mi madre la envió con él? Sí. Y créeme, nunca la perdoné por eso. Sofía bajó la mirada. Yo estaba en casa esa noche, cuando todo pasó. Escuché la discusión. Escuché a Aitana llorar. Entré al cuarto y lo vi. No quiero contarte más detalles. Solo te diré que él me gritó que saliera. Y yo salí, porque tenía miedo. Mucho miedo. Mi boca estaba seca. No podía moverme. ¿Por qué nunca dijiste nada? Intenté. Fui al hospital cuando Aitana estaba ingresada. Quise hablar, pero Rosario me lo impidió. Me dijo que todo estaba bajo control, que Aitana había decidido callar, que era lo mejor para todos. ¿Y tú lo creíste? No, pero no tenía pruebas, ni nadie que me respaldara. Así que me fui. Volví a Valencia. Me reconstruí, pero siempre pensé en ella. Y cuando vi tu historia en internet, cuando te vi contando que cuidabas de tu hermano, supe que tenía que hablar. Saqué mi móvil. Le mostré el dibujo de Esteban. Sofía lo miró y comenzó a llorar. Ese es Antonio. Es él. No tengo duda. Era la prueba más clara, la conexión más honesta entre la víctima y la verdad. Esteban, con sus manos torpes y su voz atrapada, nos había dicho todo. El abogado tomó nota de todo. Grabó la declaración. Pidió firmar el testimonio ante notario. Sofía accedió. No quería dinero. No quería gloria. Solo justicia para una niña que nunca la tuvo. Salimos del despacho con la sensación de estar caminando dentro de una tormenta. Cada paso que daba ahora estaba cargado de peso histórico, emocional y legal. Mi madre había cometido muchos errores. Había mentido, manipulado, robado, pero Antonio había cometido un crimen que traspasaba todos los límites. Y yo lo iba a enfrentar. Esa misma noche, le escribí una carta. No porque quisiera hablar con él, sino porque quería que supiera que ya no tenía a dónde huir. Antonio. Esteban habló. Aitana habló a través de él. Y ahora, Sofía también. Ya no eres un secreto. Ya no estás protegido por el silencio. Voy a por ti. Y no pararé hasta que todo lo que hiciste esté escrito, firmado y sentenciado por la ley. Esta vez vas a tener que mirarnos a los ojos. Clara. La envié por correo certificado. Sabía que la recibiría en menos de 2 días. Lo que no sabía era que la respuesta llegaría antes de lo esperado. A la mañana siguiente me despertó una llamada desconocida. Contesté aún con la voz ronca. ¿Clara Beltrán? Sí, soy del Hospital Clínico de Valencia. Llamamos porque su tío, Antonio B. Ortega, ha sido ingresado esta madrugada tras un intento de suicidio. Me quedé muda. Está estable por ahora, pero tenemos instrucciones legales de informarla. Usted figura como contacto de emergencia en sus documentos, algo que él cambió hace apenas 2 semanas. No podía creerlo. Ese hombre, ese cobarde, ahora intentaba huir de nuevo. Pero no esta vez. Voy para allá, dije, y colgué. Miré a Esteban. Me arrodillé frente a él. Le tomé la mano. Voy a cerrar esto. Por mamá, por ti y por mí. No recuerdo el trayecto hasta Valencia. Solo sé que manejé las 3 horas con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. No puse música. No pensé en comida. Solo escuchaba las palabras de la enfermera una y otra vez en mi cabeza. Figura como contacto de emergencia. ¿Antonio me había puesto como contacto por culpa? ¿Por estrategia? ¿O por alguna distorsión retorcida de redención? Llegué al hospital clínico a las 8:30. La recepcionista me pidió el DNI y me llevó por un pasillo largo, con olor a desinfectante y tiempo detenido. El cuarto estaba al final, apartado del resto, como si supieran que allí no se trataba de un paciente más, sino de una historia podrida a punto de cerrarse. Entré. Estaba acostado, pálido, con una venda en la muñeca y el rostro más delgado, como si le hubieran arrancado peso en lugar de sangre. Me miró con esos mismos ojos vacíos de aquella tarde en el taller. Pero esta vez no había defensa, ni cinismo, solo algo parecido al cansancio. Un cansancio que venía de décadas. Sabía que vendrías, murmuró, la voz áspera como papel de lija. No por ti, por ella, asintió.
No discutió. Me senté en la silla al lado de la cama. No sabía qué decir. No tenía preparado un discurso. Todo lo que quería decirle se resumía en una sola pregunta. ¿Por qué? Tardó en responder. Y cuando lo hizo, fue con una voz hueca, sin fuerza. Porque podía. Porque nadie me detuvo. Ni Rosario, ni Sofía, ni siquiera ella. Tenía 17 años. Escupí. Lo sé. Me odié después. Pero ya era tarde. ¿Y piensas que intentar matarte te redime? Rió. Una risa seca y áspera. No quería redención. Solo silencio. Pero ni eso me queda. Esteban. Me mira con los ojos de ella. Me odia sin palabras. Me condena sin juicio. Ese chico me ha matado cada día durante años. Me quedé callada. No sabía si eso me daba algo de consuelo. Tal vez sí. Tal vez merecía arder vivo en esa culpa diaria. Constante. Lenta. Sofía habló. Le dije. Se giró con esfuerzo. Me miró. Lo imaginé. Voy a denunciarte. Y voy a contarle al mundo quién eres. No por venganza. Por justicia. Hazlo. Y después me iré. Con Esteban. Le daremos el futuro que tú nos negaste. Cerró los ojos. Respiró hondo. Te lo ruego, cuídalo. Lo hago desde que tengo 15 años. No necesito que me lo pidas. Estaba a punto de levantarme cuando dijo algo que me hizo detener. En el cajón del taller hay una caja. Tiene cartas. De Aitana. Nunca las abrí. Las escribió cuando vivía con nosotros. Guárdalas. Léelas tú. Tal vez entiendas algo más. Lo miré una última vez. No había perdón en mí, pero sí algo más. Cierre. Salí del hospital con la determinación aún más firme. Fui directo al taller. Nadie me detuvo. La llave aún estaba donde la había visto la primera vez, bajo la piedra rota del costado. Entré. Era el mismo lugar, pero olía distinto. Más vacío. Más muerto. Fui directo al escritorio. El segundo cajón. La caja estaba allí, de metal oxidado. Y dentro, las cartas. Unas 10. Todas con la misma letra. Redonda. Adolescente. Dulce. Firmadas con un corazón y una A. No las abrí allí. Esperé. Esa noche en casa, con Esteban dormido a mi lado, abrí la primera. Querida Clara, si alguna vez lees esto, significa que no lo logré, pero también que tú sí, que encontraste la verdad, que protegiste a mi hijo. Él es lo mejor que hice con mi vida. No importa cómo vino al mundo, solo importa que lo ame, y sé que tú también lo amarás, porque eres la única capaz de hacerlo sin condiciones. Gracias por nacer en esta familia rota, porque tú eres quien va a recomponerla. Con todo mi amor, Aitana. No pude leer más. Me dormí con las cartas apretadas al pecho, y en sueños sentí la mano de Aitana en mi hombro, como si me dijera, ya está, ahora eres libre. Pero al amanecer, otra carta apareció bajo la puerta. No tenía remitente, solo una frase. Si hablas, morirás como ella. El sobre era delgado, blanco, sin sello. Lo encontré en el suelo al amanecer, con la frase escrita en letras negras, cortas, firmes. Si hablas, morirás como ella. No había error. No era un malentendido, ni una coincidencia. Era una amenaza directa, clara, frontal, fría. Y no me asustó. No como ellos querían. Me hizo más fuerte. Pasé una hora entera solo mirando esa hoja. Tenía las manos firmes, el corazón sereno. Lo que me llenaba de furia no era el miedo, sino la cobardía detrás de esas palabras. La cobardía de quien todavía cree que puede enterrar la verdad con miedo. Desayuné con Esteban sin decir nada. Sonrió al ver las tostadas con mermelada. Le hice su café con leche como siempre. Pero esta vez puse música. Música alegre, porque no pensaba seguir viviendo en silencio. Llamé al abogado. Le conté sobre la amenaza. Le mandé foto. En menos de una hora ya tenía escolta asignada por precaución y el permiso legal para iniciar el proceso de denuncia pública. Y entonces supe lo que tenía que hacer. No bastaba con tribunales. No bastaba con documentos. La historia tenía que salir. Tenía que ser escuchada, leída, compartida. Para Aitana, para mí, para todas las que fueron silenciadas por hombres con poder y mujeres cómplices del silencio. Activé mi cuenta de redes sociales, una que había mantenido anónima durante años, y empecé a escribir. No con nombres reales, al principio, pero sí con verdad, cruda, dolorosa, hermosa. Escribí sobre la niña que creció cuidando a un hermano que no era suyo, sobre la madre que usó el silencio como arma, sobre una joven embarazada, atrapada en casa del hermano equivocado, sobre un niño con ojos tristes que lo sabía todo y nunca pudo decir nada, sobre justicia, miedo, dolor, y sobre cómo sobrevivimos. En menos de 24 horas, el post tenía miles de compartidos, docenas de comentarios, mujeres contando sus historias,
hombres pidiendo perdón, cuidadores escribiendo desde toda España. El impacto fue inmediato. Me llamaron de un medio digital. Quisieron entrevistarme. Me negué a mostrar mi rostro, pero conté mi historia, esta vez con nombres: Antonio, Rosario, Aitana, Esteban, Clara, todos. Y el día siguiente, una carta formal del juzgado llegó a casa. El caso se abriría. Antonio sería citado a declarar. Rosario enfrentaría cargos por fraude documental y encubrimiento. Y yo tendría la oportunidad de ser reconocida legalmente como tutora de Esteban. No lloré, solo lo abracé, pero no todo era alivio. A los 2 días, mi madre apareció en la puerta. Estaba deshecha, sin maquillaje, sin orgullo, sin escudos. ¿Puedo entrar? No. Se quedó allí, en el umbral, mirando el suelo. Van a hundirme, Clara. Voy a perder el trabajo, la pensión, todo. Y Aitana perdió la vida. Esteban, su infancia. Yo, mi libertad. ¿Qué quieres de mí? Levantó la mirada. Por primera vez no había odio, ni manipulación, solo una súplica muda. Quiero despedirme de él. No, por favor. ¿Le mentiste durante toda su vida? ¿Y ahora quieres que sea él quien te dé consuelo? Se quebró. Cayó de rodillas. Fui una cobarde. Me equivoqué. Pero tú hiciste lo que yo nunca pude. Protegiste a todos, incluso a mí. Yo no te protegí, mamá. Solo me protegí a mí misma. Y a él, porque tú fuiste incapaz. Se levantó. Me miró. Y antes de irse, dijo: gracias por salvar a mi hijo. No era tu hijo. No volvió más. La noche anterior al juicio, Esteban y yo vimos una película vieja en el salón. Él sostenía el dibujo del taller, el mismo de siempre. En silencio, me lo entregó. ¿Quieres que lo guarde? Asintió. Luego me tomó la mano. La apretó fuerte. ¿Tienes miedo? Le pregunté. Negó con la cabeza. Luego señaló su pecho. ¿Estás listo? Asintió de nuevo. Y sonrió. Esa noche dormimos sin pesadillas. Pero al amanecer del juicio, mientras me vestía, sonó el timbre. Una vecina del edificio gritaba desde el portal: «¡Clara, hay policías en la puerta! Están buscando a Antonio». Salí corriendo. Y entonces lo vi. 2 agentes bajaban del coche patrulla con una noticia inesperada. «Señorita Clara Beltrán, su tío Antonio Ortega ha desaparecido. Encontramos su casa vacía. Quemaron documentos. Alguien lo ayudó a escapar». Y entonces supe. Aún no había terminado. El salón de la comisaría olía a café quemado y a desesperación contenida. El agente me explicaba lo evidente. Antonio se había esfumado. El taller vacío. Papeles quemados. Teléfonos desconectados. Una cámara de seguridad captó un coche negro saliendo de madrugada, con una figura encapuchada. No había señales de violencia, solo silencio meticulosamente planificado. «Lo ayudaron», dije en voz baja, más para mí que para ellos. Todo indica que sí. Y sospechamos de alguien dentro del entorno familiar. Rosario. Lo supe sin pruebas, sin confirmación. Lo supe con el mismo instinto que me había guiado desde el principio. Ella era la única que, incluso destruida, aún tenía razones para protegerlo. No por amor, por culpa, por miedo a la verdad completa. Salí de allí con un nudo en la garganta, pero no de derrota, de determinación. Antonio podía esconderse, cambiar de ciudad, falsificar documentos. Pero lo que no podía cambiar era esto. Su historia ya no era suya. Era pública. Era mía. Y yo me encargaría de que nadie lo olvidara. Una semana después, Rosario fue citada oficialmente. Declaró durante más de 3 horas. Admitió haber ocultado el origen de Esteban, haber falsificado documentos para asumir su maternidad y haber impedido a Sofía declarar en su momento. Salió del juzgado sin escolta, sin prensa. Nadie la esperaba. Yo tampoco. Esteban, en cambio, me esperaba con su cuaderno. Me lo entregó con una página nueva, un dibujo de los 3, Aitana, él y yo. Ella en el medio, con un vestido blanco, él con una flor en la mano, yo con alas. Lo colgué en la pared del comedor. El juicio siguió adelante, aunque sin Antonio presente. El juez lo declaró prófugo. Emitieron una orden internacional de captura. La policía mantenía el caso abierto, pero sabíamos lo que eso significaba. Años de espera, silencio burocrático. Yo no iba a esperar. Decidí fundar una asociación. La llamé La Voz de Aitana. Era un espacio para cuidadoras invisibles, víctimas de abuso familiar y personas que habían criado a otros en silencio. El primer evento fue pequeño, una charla en una biblioteca de barrio en Vallecas, pero vino gente, muchas, con historias, con heridas, con fuerza. Esteban estuvo allí, en primera fila, con su cuaderno en las piernas. Y cuando terminé de hablar, se levantó y por primera vez frente a un grupo dijo: «Gracias
por mi mamá. El aplauso duró minutos, y esa noche dormí en paz. Rosario, por su parte, fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria. Colaboró con la justicia, entregó información sobre cómo ayudó a Antonio a escapar, pero no reveló dónde estaba. Cumplió su condena sola, en un piso viejo en las afueras de Toledo. No volvió a llamarnos, no volvió a escribir. Sofía se convirtió en amiga. Empezó a colaborar con la asociación. Dio su testimonio en eventos. Se liberó, poco a poco, del miedo. A veces venía a casa. Traía galletas para Esteban. Y él le sonreía, como si supiera que, de algún modo, ella también lo había salvado. Carla, mi amiga, se convirtió en mi socia. Juntas levantamos La Voz de Aitana como una organización legal, con apoyo psicológico, legal y educativo. Nos mudamos a un piso más grande. Esteban tenía su cuarto, sus libros, sus terapias. Empezó a comunicarse mejor, a reír más. Y yo dejé de ser la hija invisible, la cuidadora en la sombra, la niña silenciosa. Fui escritora, activista, hermana, sobreviviente. A veces me preguntan si odio a Antonio, si sueño con que lo atrapen, si quiero verlo en la cárcel. La verdad es que ya no, porque lo que él nunca pudo imaginar es que su silencio fue derrotado por la voz de quienes menos podía controlar. Y eso, para mí, es justicia. El último recuerdo que tengo de Aitana es uno que nunca viví, pero que imaginé tantas veces que se volvió real, ella cantando para Esteban. Despacio, con dulzura, mientras él dormía, y yo la escucho todavía, cuando todo se queda en silencio, porque hay cosas que ni el miedo, ni la violencia, ni el tiempo pueden matar, y una de ellas es la verdad.